Bien, seguimos con nuestra serie de predicaciones de la carta de Primera de Corintios, esta serie que he titulado El Evangelio para un mundo confundido. Y el propósito de esta carta es responder desde el Evangelio a las confusiones y conflictos que habían surgido en la iglesia de Corintio después de que Pablo los dejara para continuar con sus viajes misioneros. Y el propósito de la serie es que busquemos principios y aplicaciones prácticas en esta carta para responder a las confusiones y conflictos que experimentamos hoy en nuestro contexto. Y a modo de recordatorio, la semana pasada, Pablo justamente anima a los corintios a respetar la autoridad dentro de la iglesia, siguiendo el orden establecido por Dios desde la creación, evitando seguir patrones culturales que pudieran llevar a la confusión o al tropiezo en la iglesia al momento de orar, donde los hombres no debían cubrirse la cabeza porque cubrirla era una costumbre pagana, a diferencia de las mujeres que sí debían hacerlo porque no cubrirla era culturalmente inmoral. Y el desafío para nosotros fue el pensar qué cosas de nuestra cultura estamos replicando en la iglesia al punto de ser de tropiezo para los demás. Y hoy vamos a ver cómo Pablo va no solo a animar, sino que directamente corregir a los corintios en su desorden en el culto, especialmente en medio de la Santa Cena, ya que al reunirse estaban fomentando la desunión y el desprecio entre los hermanos, por lo que Pablo les va a decir que sin una real comunión entre ellos no se puede hablar de la celebración de la Cena del Señor, aunque quizás partan el pan y beban el vino en un mismo lugar. Y el desafío para nosotros será entonces pensar cómo fomentamos la verdadera comunión entre los hermanos de la fe. Y para comenzar el tema de hoy, que se encuentra en 1 Corintios 11, del 17 en adelante, que si quieren pueden ya comenzar a buscar el pasaje, me gustaría que pensemos en la siguiente frase: el hombre es un animal de costumbre. ¿La han escuchado esa frase? ¿El hombre es un animal de costumbre? Que a mi parecer lo que busca enfatizar son dos realidades muy comunes a toda la humanidad. Primero, el ser un animal apunta a nuestra tendencia a reaccionar en base a instintos, siendo el mayor de estos el de supervivencia, donde el foco es velar primero por mí, por mi familia, por los míos, ni siquiera pensando en los demás. Lo que probablemente pudieron ver reflejado en medio de la crisis sanitaria del agua esta semana, donde al menos en el edificio donde yo vivo, se veía a las personas llenando 8 bidones de 20 litros en la máquina comunitaria que tenemos de agua, donde lo que las reservas que tenía el edificio, que deberían durar 24 horas o por lo menos 1 o 2 días, se fueron en unas pocas horas por la desesperación de que cada uno sálvese como pueda, casi que la ley de la selva, llenando agua sin pensar en los demás. Y ni les cuento el WhatsApp del edificio, lo que eso generó. Y segundo, el ser de costumbre, que apunta a esta tendencia humana a seguir patrones establecidos o rutinarios, en busca de la seguridad, de la comodidad o incluso de la felicidad, especialmente en nuestras relaciones interpersonales, donde tendemos a juntarnos con las mismas personas siempre, a sentarnos en el mismo lugar en la iglesia, y donde no es fácil salir de nuestra zona de comodidad, yendo más allá de nuestro círculo cercano o dar el paso de salir de la rutina, ya que la tendencia natural es mantener la misma forma de hacer las cosas, evitando salir de la rutina, lo cual no siempre lo hacemos totalmente consciente. Por lo que estas dos tendencias, tan arraigadas en la humanidad, pueden ser un desafío para la vida comunitaria como Cristo la plantea, ya que el ser una comunidad implica el buscar la unidad por sobre el individualismo. Implica salir de la zona de comunidad para realmente integrar a todos, haciéndolos parte de la familia en Cristo, que es en su esencia está justamente el crecimiento que nos obliga a ir más allá de nuestros círculos cercanos. Hoy veremos cómo la iglesia de Corintios no estaba reflejando una verdadera comunidad, pese a que tenían una apariencia de vida comunitaria al reunirse a comer, a partir el pan y a beber el vino,
pero sin entender ni practicar el verdadero sentido de la cena del Señor, que es lo que vamos a aprender hoy día. Pero para eso déjenme dejarlos con una pregunta para que meditemos durante este sermón y el resto de la semana. ¿Estoy realmente experimentando la comunión como Cristo le enseña? ¿Estoy realmente experimentando la comunión como Cristo le enseña? Vamos a orar. Señor, primero que todo quiero darte gracias porque el conflicto que tú permitiste en Corintios permite que hoy día tengamos la riqueza de lo que el apóstol Pablo habla acerca de lo que significa la cena del Señor y la profundidad del sentido de lo que es la comunión en medio de la Santa Cena. Señor, te pido que al escuchar lo que estaba viviendo la iglesia de Corintios podamos ser desafiados en cómo estamos experimentando y viviendo nosotros lo que es una vida en comunidad, lo que es tener una comunión, es decir, algo que nos une y que nos permite ser comunes los unos a los otros, tener algo en común, que es lo que sea Cristo, pensando no ya individualmente, sino que en el bien de los demás, como ha sido la tónica en esta carta de Corintios. Señor, te pido, Padre amado, que tú puedas desafiar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, de tal manera que podamos pensar en lo que significa la comunidad y cómo la Santa Cena refleja esta gran verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, les pido que busquen 1 Corintios 11, 17 en adelante para que me vayan siguiendo en la predicación de hoy día, recordando que desde el capítulo 11 y hasta el 14 el foco es el orden en el culto, donde la semana pasada Pablo se enfocó en la autoridad y el orden en la oración comunitaria, y ahora el foco es la verdadera comunión en medio de la Santa Cena. Por lo que el primer punto de hoy que quiero compartirles es: esta no es la verdadera comunión. Y lo podemos ver de los versículos 17 al 22. Entonces Pablo, a diferencia de la sección que vimos la semana pasada, que decía los elogios, los alabos, ¿recuerdan? En los primeros versículos, ahora comienza y termina diciéndoles explícitamente que él no puede ni elogiar, ni avalar, ni alabar el comportamiento que están demostrando en medio de lo que ellos denominaban la cena del Señor. Porque como dice el versículo 17, no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Frente a lo cual les dará al menos 2 argumentos para hacerles ver que lo que ellos están haciendo no es la cena del Señor, porque su reunión no está reflejando una verdadera comunión. Entonces, el primer argumento lo podemos ver en los versículos 18 al 19, aquellos que les gusta anotar: no hay comunión en medio de la división. No hay comunión en medio de la división. Entonces, Pablo ya había escuchado rumores de divisiones y facciones, grupos, bandos que estaban causando conflictos en la iglesia por distintas razones, al dejarlas que las tendencias culturales de su contexto primaran por sobre los principios bíblicos. Esto lo hemos venido viendo en todo Corintios. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, del 10 al 17, y en 3, del 1 al 9, el problema que se presenta ahí es que los corintios se estaban identificando como seguidores de un líder puntual, o Pablo, o Apolos, o Pedro. Pero al hacer esto estaban discriminando a los que seguían a otro líder que no fuera el propio. Por lo que era muy común en la sociedad greco-romana de Corinto que se diera esto de seguir un líder y despreciar al que siguiera otro líder. Pero eso no era un buen testimonio de aquellos que se hacen llamar seguidores de Cristo. Por eso Pablo va a animar a que el foco lo pusieran en Cristo y no en los líderes humanos para evitar los conflictos internos. Otro ejemplo está en 1 Corintios 6, del 1 al 11. Y estamos hablando en el contexto de que no hay comunión en medio de la división. En 1 Corintios 6, 1 al 11, el problema era que antes de buscar resolver aún los problemas más pequeños entre ellos, no sé si se acuerdan que su primera reacción era llevar el problema a la justicia civil
antes que intentar conversar entre ellos, frente a lo cual Pablo los anima a que como cristianos busquen primero resolver los problemas interiormente conforme a la palabra de Dios, antes de recurrir rápidamente a la justicia secular, por cosas que deberían poder resolverse fácilmente como hermanos en la fe. Por eso no es algo nuevo estas divisiones que nos estaba presentando el apóstol Pablo. Pero ahora Pablo nos dice que siguen las divisiones o facciones entre ellos, las cuales están saliendo a la luz ahora en el contexto de la Cena del Señor, de la Santa Cena, en términos divisiones sociales en este caso. Y frente a este Pablo, si se fijan, menciona que pese a que no le extrañaba esto, sería una buena oportunidad para ver quién va a reaccionar de forma madura en la fe y quién no. Dicho de otra forma, va a reflejar quiénes son aprobados o aceptados o más bien actúan como se espera de un seguidor de Cristo que no debería hacer acepción de personas. Porque sabemos que no todos los que asisten a la iglesia son necesariamente cristianos y no todos los cristianos son necesariamente cristianos maduros, ya que este es un proceso continuo que toma tiempo, trabajo y dedicación. Entonces, en resumen, Pablo les dice que es muy difícil que una iglesia que está dividida con facciones opuestas y hostiles entre ellas puedan reflejar una verdadera comunión. Ahora debo aclarar que no está diciendo que no deben existir grupos, ministerios o incluso diferencias entre los miembros de la iglesia en algunos temas. Pero cuando esto genera hostilidad entre ellos y se dividen por las motivaciones incorrectas, entonces no podemos hablar de una verdadera comunión en la iglesia. Está bien que los grupos se multipliquen y crezcan, por ejemplo, el grupo alabanza o de oración o el estudio bíblico o algún grupo en casa, pero cuando estos se dividen por peleas, prejuicios o cualquier otra motivación errónea, podemos decir que se ha perdido la verdadera comunión. Entonces, el primer argumento es que no hay comunión en medio de las divisiones. Y el segundo argumento, que está en los versículos 20 y 22, dice que no hay comunión en medio del desprecio. No hay comunión en medio del desprecio. Entonces Pablo le dice explícitamente en el versículo 20 que lo que ellos estaban haciendo no era la cena del Señor, porque no había una real comunión entre ellos por causa del desprecio que estaban mostrando entre dos grupos específicos. Y es importante saber que la iglesia primitiva, cuando se reunían a celebrar la Santa Cena, tenían una comida o un ágape antes de llegar a partir el pan y beber el vino en el momento en el que leían las palabras que Jesús había dicho en la última cena. Entonces, la Santa Cena iba precedida por una comida que ellos tenían. Ese es el contexto. Entonces, el problema de los corintios era que en esa cena previa no solo no había comunión entre los ricos y los pobres de la comunidad, sino que tampoco había un compartir genuino y real, sino más bien cada uno se sentaba según su estrato social y no se mezclaban para nada. Ni siquiera compartían la comida los unos con los otros, sino que cada uno llevaba lo suyo, se juntaba con los que consideraba socialmente pares y comían separado por estratos sociales, dentro de la iglesia, sin ninguna muestra de una verdadera comunión o de un compartir genuino con la familia de la fe. Es más, no solo reflejaban una falta de unión o desunión entre ellos, sino que al parecer había desprecio por los que eran de otro estatus social diferente al suyo. Específicamente, la élite más rica de la iglesia despreciaba a aquellos que no tenían tantos recursos, lo cual no solo era una realidad en la cultura de Corintio, sino que también vemos que es una realidad en estos tiempos, donde en ese caso específico nos dice que unos comían con abundancia, exageración, incluso con excesos al punto de embriagarse en el culto, en medio de la Santa Cena, a diferencia de otros que comían con escasez, precariedad, al punto de pasar hambre. ¿Se logran imaginar lo que estaba pasando en esta iglesia de Corinto? Entonces, pese a que se reunían en el mismo lugar como iglesia, que probablemente recitaban las palabras del Evangelio, donde Jesús instituye la Santa Cena,
Pese a que comían pan y bebían el vino en su propia mesa, claramente no había una real comunión entre los hermanos y hermanas de la fe en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo les dice que eso que ellos hacen no puede ser considerado la cena del Señor, porque la esencia de este sacramento, que es la comunión con Dios y con el prójimo, que Pablo ya había abordado en Corintios 10, del 16 al 17. Esa esencia no estaba presente en esta comida y en este rito que los corintios celebraban. Estaban los elementos físicos, si quieren, se reunían en el mismo lugar, comían el pan y el vino, tenían esta cena, pero no los elementos espirituales y comunitarios, ya que no había unidad ni un real compartir entre ellos. Por lo tanto, ellos estaban pecando contra Dios y contra el prójimo en esta celebración, lo que interesantemente se puede hacer de forma activa y también de forma pasiva, si quieren, por acción o omisión. Por ejemplo, excluir a alguien es algo activo, pero es lo mismo que no incluir a alguien, que es pasivo. Menospreciar es algo activo, pero es lo mismo que no apreciar, que es algo pasivo. Ignorar es algo activo, pero es lo mismo que no prestar atención, que es algo pasivo. Entonces ellos estaban pecando activamente en medio de la Santa Cena cuando se reunían a comer, excluyendo, menospreciando e ignorando. Pero hoy en día nosotros podemos hacer lo mismo de manera pasiva o hipócrita. Quizás tú no excluyes a nadie, pero quizás tampoco eres intencional en buscar integrarte o integrar a los demás. La iglesia de Corintios quería mostrar una apariencia de compartir, pero no había una real comunión entre ellos. Por lo que debemos cuidar nuestros corazones de no caer en discriminar o despreciar a algún hermano en la fe o a ninguna persona en realidad, ya sea activamente o pasivamente. Y en este caso vemos que los corintios no tenían una real comunión entre ellos, aunque mostraban una apariencia de compartir. Por lo que debemos cuidar nuestros corazones para no caer en lo mismo. En resumen, Pablo les dice que no puede haber verdadera comunión en medio de las divisiones, discriminación o desprecio. Lo que me lleva al siguiente punto. Esta es la verdadera comunión. Y esto lo vemos en los versículos 23 al 26. Entonces Pablo, después de explicarles que lo que ellos están haciendo no es realmente la cena del Señor, porque sus comidas habían perdido el sentido y objetivo central de la misma, ya que no estaban reflejando una verdadera comunión, pasa a describirles cuál es el real sentido de la cena del Señor, tal como Jesús la instituyó, por ejemplo en Lucas 22 del 15 al 20. Las cuales deberían ser palabras conocidas para nosotros, ya que están presentes en nuestra liturgia del culto de Santa Cena. Y no sé si se dieron cuenta, pero Pablo reconoce que las palabras escritas por Lucas en su Evangelio, que es la base de lo que Pablo dice acá, y de la tradición oral apostólica que preceden y sustentan lo que le escribe Lucas, Pablo las toma como si lo hubieran recibido del Señor mismo. No sé si se dan cuenta. Dice, yo lo mismo que recibí del Señor. Pero ¿y cuándo recibió eso Pablo del Señor? ¿No es cierto? Cuando a él se le apareció Jesús, recibió entender quién es Jesús, pero no la Santa Cena. Pero Pablo es capaz de entender que la autoridad apostólica implica que es Cristo mismo quien le está entregando este sacramento a ellos. Por lo tanto, igualmente cuando nosotros citamos la Biblia, son sus palabras dadas a nosotros, las cuales entregamos sabiendo que provienen de Él. Por lo tanto, podemos decir que recibimos de Dios mismo su palabra, la cual debemos proclamar no solo con nuestros dichos, sino que también con nuestras acciones. Ahora, ¿cuáles son los símbolos que destacan en la cena del Señor? El primero es el pan que simboliza el cuerpo. Fíjense en los versículos 23 y 24, que los voy a leer de nuevo. Dice, el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y aquellos que han participado en la Semana Santa este año
sabrán que Jesús resignifica la Pascua judía en esta última cena, tomando uno de los 3 panes que habían sido previamente partidos y escondidos, y eso se llamaban el aficomán en la Pascua judía, y que luego este pan que estaba escondido es revelado y entregado a sus discípulos, simbolizando que su cuerpo iba a ser quebrantado por causa nuestra. Y el sentido de esto era lograr la comunión que se había roto entre Dios y el pueblo, generando una unidad especial y única entre nosotros, que solo Dios puede lograr. No solo una unión por conveniencia por un determinado tiempo, como pasa en el mundo, sino que una real comunión entre Dios y su pueblo. Y esto debe hacerse en memoria de Cristo y su obra perfecta en la cruz. Entonces, Pablo les recuerda que el foco de la Santa Cena es primero Jesús y luego su impacto para nosotros. Ahora los corintios habían olvidado eso, centrándose egoístamente en sus necesidades, perdiendo el foco y el sentido de la Cena del Señor, dejando que las influencias culturales desvirtúen lo que Jesús instituyó, no reflejando una verdadera comunión, sino que acentuando aún más las diferencias y divisiones sociales. El segundo símbolo es el vino que simboliza su sangre. Versículo 25, que vuelvo a leer, dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Entonces también en Semana Santa vimos cómo Jesús resignifica la Pascua cuando después de comer el cordero que había sido sacrificado, toma esta tercera copa, que es la copa de la redención y la paz, para compartirla, recordando que por la muerte de Cristo tenemos perdón y redención, lo cual nos permite estar en paz con Dios y con nuestro prójimo. Y esto debe ser un recordatorio permanente, dice Pablo, de que la sangre de Cristo generó un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo contrato, si quieren, entre Dios y su pueblo, donde ya no sería necesario, como en el Antiguo Testamento, realizar sacrificios o mandas para el perdón de los pecados, porque Jesús ya hizo el único, perfecto y suficiente sacrificio y propiciación, como dice nuestra liturgia, por nuestra redención. Por lo tanto, la comida que realizaban los corintios carecía de esta paz y reconciliación que Jesús alcanzó en la cruz, rompiendo todas las barreras sociales, culturales o religiosas dentro de la iglesia, que es lo que debería causar la cruz de Cristo. Es el Evangelio que creemos y deberíamos reflejar dentro de la iglesia el que rompe justamente estas barreras sociales, culturales y religiosas. Por eso Pablo termina esta segunda sección resumiendo que esta ceremonia tiene que proclamar el Evangelio. Fíjense en el versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y este recordatorio no es algo pasivo o meramente simbólico, donde solo recordamos algo que nos hace sentir bien, sino que está diciendo que es un recordatorio que nos lleva a proclamar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros hasta que Él vuelva por su pueblo. Un evangelio radical que rompe todas las barreras que la sociedad ha impuesto por causa del pecado. Por eso parecía como que la cena de los corintios proclamara un evangelio diferente, que en vez de fomentar la unidad y la comunión, fomentaba las divisiones y el desprecio social. Por eso no podía ser considerada la cena del Señor lo que ellos estaban haciendo. Entonces, luego de que les recuerda cuál es la verdadera comunión que refleja la cena que Jesús instituyó, los desafía a examinarse y discernir sus corazones y sus prácticas para ver si ellas estaban reflejando esa comunión verdadera en sus reuniones. Lo que me lleva al tercer punto, que lo encontramos en los versículos 27 al 32. La comunión requiere discernimiento y autorreflexión. La comunión requiere discernimiento y autorreflexión. Entonces Pablo, después de explicarles lo que ellos estaban celebrando como la cena del Señor no era por la falta de comunión entre ellos, y después de explicarles lo que era la verdadera comunión en base a la cena que Jesús instituyó,
con sus discípulos la noche que fue entregado para morir en la cruz y alcanzar el perdón de nuestros pecados, pasa a explicarles lo que significa el tomar la cena indignamente y las consecuencias que eso estaba teniendo para los corintios. Entonces Pablo le dice a los corintios que deben tener cuidado de participar de la cena del Señor sin discernir lo que significa el cuerpo de Cristo y sin examinarse a sí mismos, ya que lo que ellos estaban haciendo demostraba una falta de discernimiento y una falta de juicio personal muy grande, que llevó a Pablo a decirles que lo que ellos estaban haciendo no era la cena del Señor, pese a que los elementos físicos, como dijimos, estaban presentes. Su falta de comunión verdadera indicaba que no estaban entendiendo lo que significa el cuerpo de Cristo y la unidad que esto conlleva. Y al parecer ni siquiera estaban cuestionando si la forma en la que la estaban celebrando esta comida, con divisiones, con discriminación y con desprecio entre ellos, era lo correcto a los ojos de Dios, ya que Pablo se enteró de esto por rumores que le llegaron y no por una preocupación genuina de los líderes o miembros de la iglesia, lo que habla de cómo las costumbres culturales se habían impregnado de tal manera en la iglesia que se habían normalizado cosas que claramente eran condenadas por Dios, en esta y otras temáticas como ya hemos visto durante toda la carta de Corintios. Ahora, ¿qué era participar de la cena del Señor indignamente en ese contexto y por qué eran culpables de estos? Ellos eran culpables de participar de la cena indignamente al hacerlo sin reconocer la importancia de lo que Jesús instituyó. Imagínense si llegaron al punto que se curaban durante la cena y despreciaban al prójimo. Entonces no estaban tomándole el peso correspondiente a esta tan importante ceremonia. Segundo, eran culpables al hacerlo sin un verdadero arrepentimiento de pecados. Porque si esto es algo que Pablo solo se enteró por rumor y no era una preocupación al parecer real de los líderes, significa que no estaban arrepentidos de estas actitudes que reflejaban más su contexto cultural que la palabra de Dios. Y tercero, al hacerlo sin aprecio por la unidad del cuerpo de Cristo. Si tomaban la cena discriminando y despreciando a los demás como resultado de las divisiones que en este caso eran sociales, significa que la unidad y la comunión no era importante para ellos. Por todo eso, Pablo dice que los corintios eran culpables de realizar esta ceremonia de forma irreverente, irrespetuosa e irresponsable hacia la obra salvífica de Cristo, y además participar de ella de forma indigna, deshonrando el evangelio que deberían proclamar en vez de difamar. Por lo que es importante que también examinemos nuestros corazones siempre, y no solo cuando participamos en la cena, preguntándonos genuinamente si estamos actuando de manera irresponsable, irrespetuosa o deshonrando delante del Señor, y si estoy con mis acciones o palabras deshonrando el evangelio de Cristo. Para nosotros esto no solo se acota al pasar delante a la cena, sino que toda nuestra vida debemos preguntarnos: ¿estoy actuando de forma irresponsable, irrespetuosa o deshonrando al Señor? ¿Estoy con mis acciones o palabras deshonrando el evangelio de Cristo? Ahora, ¿qué consecuencias tenía para ellos el participar de la cena sin examinarse y sin discernir el cuerpo de Cristo? Vemos que en el contexto puntual de la iglesia de Corintio, el texto nos dice que esto había traído juicio y disciplina para ellos, lo cual Pablo deja muy en claro que no tiene el objetivo de condenar. Quiero recalcar esto: no tiene el objetivo de condenar, sino que el corregir para salvación. De hecho, Pablo menciona que esto ha llegado al punto de afectar sus mentes. Dice que se volvieron débiles, y afectar sus cuerpos. Algunos cayeron enfermos, al punto de afectarse a tal nivel que varios de ellos habían dormido o muerto debido a esta conducta divisoria, despreciativa, discriminatoria y deshonrosa en medio de la cena del Señor. ¿Se fijan lo fuerte de lo que está pasando aquí? Ahora, escúchenme bien, esto no significa que algunos corintios hayan perdido la salvación por causa de esto, porque el versículo 33 es enfático en decirnos que son disciplinados para no ser condenados, lo que apunta a una mirada más bien correctiva en vez de condenatoria.
Esto tampoco significa que tenemos que evitar nosotros el pasar a la Santa Cena hoy en día por temor a debilitarme, enfermarme o morir por mi falta de perfección. De hecho, nuestra liturgia nos llama a reflexionar y a discernir y arrepentirnos confiando en los méritos de Cristo y no los propios. Por lo que personalmente creo que requiere de mucha confianza y valentía delante del Señor, tanto el pasar a la Santa Cena como el no pasar a la Santa Cena, según la conciencia de cada uno nos lleve después de una autorreflexión. Por lo que no podemos juzgar o condenar la persona o la decisión de cada uno al respecto, pero sí tenemos que animar a que ya sea que pases o no a la Cena del Señor, sea por las motivaciones correctas. Entonces, en forma práctica, si yo sé que estoy pecando deliberadamente y sin arrepentimiento, contra Dios, contra uno y contra el prójimo, está bien preferir no pasar a la Santa Cena. Pero si me arrepiento con un corazón sincero y prometo tomar acciones para buscar la restauración con el prójimo dentro de lo posible, debo pasar confiando en la gracia de Cristo, ya que esto no depende de mis méritos, sino que los méritos de Cristo. Por lo tanto, como cristianos debemos pasar confiadamente por los méritos de Cristo y no pasar patudamente confiando en mis méritos. Por eso la Santa Cena es solo para los cristianos que han sido bautizados y es consagrada solo por los pastores ordenados, para asegurar ese orden y respeto que ese momento merita en la vida de la Iglesia. Ahora, como hemos visto, los corintios no estaban teniendo, ni discerniendo, ni autorreflexionando, por lo que no estaban en verdadera comunión los unos con los otros. Por eso Pablo les recuerda la disciplina del Señor para que pudieran arrepentirse de sus malos actos y comenzar a reunirse para hacer el bien y proclamar el verdadero evangelio que Jesús encarnó, celebrando la Cena del Señor con una real comunión, tal como Jesús la instituyó. De hecho, cuando Jesús instituyó la cena, lo primero que hizo fue lavar los pies de los discípulos, lo que era responsabilidad de los siervos o los esclavos. Aquí los corintios no son capaces de esperarse o más bien aceptarse, fomentando la desunión, el desprecio y la discriminación social, que lejos está de lo que Jesús instituyó como la Santa Cena. Por lo tanto, el apóstol Pablo termina esta sección diciéndolos en el último punto de hoy: la Cena del Señor requiere una verdadera comunión, como dicen los versículos 33 y 34. Entonces, finalmente, Pablo llama a los corintios a esperarse, que en realidad tiene más bien un sentido de aceptarse mutuamente. No es que, porque el texto da a entender como que unos empezaban a comer primero y le robaban la comida al otro, pero no es el sentido. El sentido original más bien es a aceptarse mutuamente para tener una real comunión y compartir fraternalmente la cena del Señor, sin divisiones, sin discriminaciones, sin desigualdades, sin desprecios, sin excesos libertinos ni emborracharse, para así reflejar el verdadero sentido de este sacramento, evitando traer juicio y disciplina sobre sus vidas. Por lo tanto, el punto central es primero fomentar que la cena del Señor esté centrada en Cristo y en la comunión fraternal entre los hermanos en la fe, lo cual nunca será perfecto, pero debemos buscar que sea en un orden y de manera saludable. Por eso, no sé si se acuerdan, pero la liturgia dice: nos acercamos solo habiendo reflexionado en nuestros corazones y estando bien con el prójimo. Solo después de haber hecho eso nos acercamos, dice la liturgia. Segundo, evitar cualquier distracción, distorsión y desunión que pueda surgir durante este sacramento, tomándole el peso que éste amerita, por lo que significa para nosotros y para aquellos que han de creer. Lo que no solo apunta a una formalidad, sino más bien una actitud de respeto y reflexión que debería ser constante, pero que la experimentamos como una comunidad una vez al mes en nuestro caso. Calvino decía que la presencia de Dios se intensificaba durante la Santa Cena, y creo que lo que apuntaba es que con todos nuestros sentidos como comunidad recordamos lo que Jesús hizo con nosotros para lograr esta comunión
especial que nos reúne en torno a su palabra como hijos de Dios. Tercero, nuevamente apunta a estar dispuesto a limitar nuestra libertad con el fin de fomentar la unidad, el bien común y el no ser de tropiezo para los más débiles. Por lo que aunque tengo la libertad de juntarme con los mismos de siempre, de seguir la rutina consciente o inconscientemente que realizo en la iglesia, de sentarme en el mismo lugar, y el llamado entonces, aunque tengo la libertad de hacer eso, el llamado es a salir de nuestra costumbre y buscar generar una real comunión los unos con los otros, interesándome genuinamente por el otro hermano o hermana en la fe. Por lo que al refrigerio me quedo no por la comida, no porque necesito que algo, sino que es un acto de servicio. Me quedo para poder servir al otro, si es que es posible, según nuestro contexto. Pablo desea que los corintios eviten la disciplina de Dios, meditando, reflexionando y discerniendo lo que este sacramento significa. Pablo desea que se reúnan para hacer el bien y no para hacer el mal. Y si pensamos en nuestra realidad, ¿a qué nos desafía este pasaje? Primero, a la reverencia en la adoración, es decir, fomentar una actitud de reverencia y respeto durante la cena del Señor, durante el culto, generando un ambiente que esté centrado en la adoración a Cristo y no a nosotros mismos. Insisto, no en términos de formalidad, sino que en términos de una actitud de respeto. Nos llama a la unidad en la diversidad, destacar la importancia de la unidad y consideración mutua en la comunidad cristiana, independiente de las diferencias culturales, sociales o económicas entre nosotros. Nos lleva un discernimiento ético, a animar a la autoevaluación en todo momento, recordando que nuestras acciones deben reflejar nuestro compromiso con los principios del Evangelio y no las tendencias desvirtuadas de nuestra cultura. Nos lleva a evitar divisiones, a abogar por la resolución pacífica de conflictos, a desalentar la formación de divisiones dentro de una comunidad que generalmente parten por cosas pequeñas, pero que van creciendo al punto que una bola de nieve se puede transformar en una avalancha. Y eso no solo pasa en la iglesia, pasa en el trabajo, pasa en la familia. Es que este dijo esto y este dijo se transformó en una avalancha, que después las familias terminan divididas y separadas, sin lograr una real comunión. Finalmente, compartir fraternalmente, es decir, promover el compartir y la solidaridad en la comunidad cristiana, asegurándonos de que aquellos que tienen necesidad sean realmente atendidas y que tengamos una real comunión los unos con los otros y no solo una apariencia comunitaria. Y ahora sí, finalmente, orar para que nuestra comunidad se mueva cada vez más hacia una adoración más significativa, hacia una proclamación más efectiva y hacia una vida comunitaria más saludable, para que tengamos una verdadera y genuina comunión los unos con los otros. ¿Amén? No sonó muy convencido ese amén. ¿Amén? Amén significa así sea. Termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy realmente experimentando la comunión como Cristo le enseña? Oremos al Señor. Padre amado, sabemos que tú eres un Dios trino. Por lo tanto, en tu naturaleza está la comunión y la comunidad. Pero sabemos, Señor, que nosotros después de la caída, todas las relaciones se rompieron. Después de que Adán y Eva pecaron, todas las relaciones interpersonales y de todo tipo se rompieron. Nuestra relación contigo se quebrantó. La relación en el matrimonio se quebrantó. La relación dentro de la familia se rompió. La relación con la creación y las criaturas se rompió. Todas las relaciones fueron quebrantadas después de la caída. Y cuando celebramos juntos la Cena del Señor, queremos proclamar que esas relaciones pueden ser restablecidas en ti. Y que aunque en este mundo, mientras esperamos que tú vuelvas, no van a ser perfectas, sí pueden moverse hacia una restauración saludable entre tú y nosotros, en el matrimonio, dentro de la familia y en una relación sustentable, si queremos usar términos modernos, con respecto a la creación y el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, Señor, te pedimos que al recordar lo que significa realmente la cena, la Santa Cena,
al ver los conflictos que estaban teniendo la iglesia de Corintios, promoviendo la desunión, la discriminación, el desprecio y todas las cosas que la cruz de Cristo rompió como barreras sociales y culturales, te pedimos, Señor, que podamos encarnarlas nosotros, no solo en la cena, sino que como cristianos en todo momento, que cada vez que nos estemos en grupo y que haya comida o no haya comida, podamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Que cada vez que veamos un pan, recordemos que Cristo murió en la cruz por nosotros. Que cada vez que bebamos una copa de vino, podamos recordar que la sangre de Cristo nos restaura. Que cada vez que estemos en comunidad podamos realmente fomentar la comunión los unos con los otros. Que genuinamente queramos ser comunidad y comunión y no simplemente una apariencia del compartir como estaban teniendo los corintios. Señor, líbranos de caer en esto, de caer en divisiones, en desunión, en desprecio y en todo lo que la iglesia de Corintios estaba reflejando. Y te damos gracias, Señor, de que tu disciplina es correctiva y no condenatoria. Y que por lo tanto podemos confiar que si nos desviamos en algún área, tú nos vas a disciplinar y nos vas a corregir, no para condenarnos, sino para salvarnos. Ayúdanos a enfrentar este mes especial en el que recordamos que tú viniste a este mundo realmente como comunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Los invito entonces que cantemos justamente la última alabanza